Amigos, y hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner. Y la Sociedad Dominicana de Pediatría pide al Congreso aprobar el proyecto de ley de tamizaje neonatal. También, amigos, Moderna demandó a Pfizer por copiar la patente de la vacuna contra el COVID-19. Y cardiólogos advierten que el clima extremo, el tabaco y no dormir dañan el corazón. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que estamos, amigos, en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, en Instagram también Ricardo Opperman, todo juntito. Estamos en Facebook, Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. También, amigos, nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Llámenos, escríbanos, hagan sus sugerencias y sus preguntas que de seguro que serán complacidos. Amigos, agradecer como siempre a todos ustedes que nos sintonizan y nos permiten penetrar a sus hogares el domingo a esta hora de familia. También, amigos, a ustedes allá en los mares que nos sintonizan, nos siguen y nos reportan nuestro programa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner. Este síndrome que se trata de una alteración cromosómica que consiste en la falta total o parcial del cromosoma X. Es una enfermedad genética que afecta solo a mujeres con una incidencia de una niña por cada 2.500. Las niñas y mujeres con el síndrome de Turner tienen unas características específicas como baja talla, unos 20 centímetros menos de lo normal, disgenesia gonadal, lo que afecta a la formación de los ovarios, y por lo general las personas que padecen el síndrome de Turner suelen ser de estatura baja durante la infancia y tienen el cuello corto y el tórax ancho, y muchas veces padecen de enfermedad cardíaca congénita. En las recién nacidas, lo más evidente es la hinchazón en el dorso de las manos y pie. En la pubertad no se desarrollan sus órganos sexuales y no hay presencia de la menstruación, por lo que no pueden ser fecundadas. Además, estas pacientes experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales u oculares. Los tratamientos para este síndrome consisten en hormonas de crecimiento para mejorar la talla y hormonas sexuales para desarrollar los caracteres sexuales en las mujeres. Con todo ello y tratamiento psicológico adecuado, las personas con el síndrome de Turner pueden llevar una vida normal. Amigos, y hace un año que se aprobó en el Senado el proyecto de ley del tamizaje neonatal, y a la fecha se mantiene engavetado en el Congreso en espera de su aprobación por la Cámara de Diputados. Es por esto que la Sociedad Dominicana de Pediatría ha hecho un llamado a los diputados para que se apruebe este importante proyecto de ley.
tan importante es el tamizaje neonatal, puesto que se trata de una prueba clínica en la que se evalúan de más de 25 trastornos y otras patologías que ayudan a la detección temprana de enfermedades genéticas, hormonales y metabólicas. En el recién nacido es primordial que se practique esta prueba y es para que sea efectiva la prueba debe realizarse en las primeras 48 a 72 horas de vida del bebé. Nosotros, amigos, que estuvimos en un momento ligado a las personas que tenían que ver con este proyecto de tamizaje neonatal desde nuestra posición como director de operaciones del Servicio Postal Dominicano hasta el 2020, pudimos constatar la importancia de que el tamizaje neonatal llegue a todos los nacidos en la República Dominicana. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctora Luz Herrera, destacó en un encuentro con médicos y pediatras para compartir datos y casos de estudio sobre el tema, así como para sensibilizar a los médicos de su importancia. Dijo que estaba hablando de diagnosticar de manera temprana e impulsar la salud preventiva de nuestros niños, que por eso es importante impulsar iniciativas y políticas público-privadas que faciliten esta prueba. Rogamos, solicitamos a nuestros honorables diputados de manera respetuosa que por favor, en la medida de lo posible y de su apretada agenda, pues aprueben este proyecto de ley del tamizaje neonatal nacional para que esto se haga una realidad y ayude a la prevención de patologías en las personas. Amigos, también alegando que Pfizer y BioNTech utilizaron sin permiso la tecnología del ARNM que había patentado entre 2010 y 2016, Moderna ha hecho una denuncia en contra de estas dos farmacéuticas. Según Moderna, las estadounidenses Pfizer y la alemana BioNTech desarrollaron una vacuna propia contra el COVID-19 empleando la tecnología de ARNM, copiando ilegalmente los inventos de Moderna y han seguido usándolo sin permiso. La directora legal de la farmacéutica Shannon Klinger dijo que Moderna tomará todas las medidas y usará todas las herramientas legales a su mano para evitar esto. Y por su parte, Stephanie Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo que presentaron esta demanda para proteger la innovación de la tecnología ARNM, de la que fueron pioneros y en la que invirtieron miles de millones de dólares para su creación y que patentaron durante la década anterior a la pandemia del COVID-19. Amigos, y no solamente sedentarismo, colesterol e hipertensión atacan el corazón, también el clima extremo, fumar y no dormir bien propician enfermedades coronarias, según 3 estudios presentados en el Congreso Europeo de Cardiología que se inició este viernes pasado en Barcelona, España. En el primer estudio presentado por el cardiólogo del Instituto Nacional de Salud y Medicina de Francia,
Abucaban-Lambiema, se ha demostrado que quienes duermen mejor tienen un menor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, aunque 9 de cada 10 personas no duerme bien, señala el estudio. El estudio ha establecido que el sueño subóptimo está asociado con una mayor probabilidad de enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. También fumar se comprobó en un segundo estudio que ataca mayormente el sistema cardiovascular y que también contribuye al derrame o accidente cerebrovascular. Amigos, y también el medio ambiente, el cambio climático, las personas que están sometidos a eventos de cambio de clima también han padecido infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, puesto que tras analizar datos de casi 2.3 millones de europeos, se ha visto que tanto el clima cálido como el frío se relacionan con exceso de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con la doctora Evangelina Soler, médico, neumóloga internista, especialista en asma y apnea de sueño. Volvemos de inmediato con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos el honor de contar con la presencia en consulta participativa de la doctora Evangelina Soler, neumóloga, internista, especialista en asma y en apnea de sueños. Bienvenida a consulta participativa, doctora Soler. Muy buenas, gracias por la invitación, Ricardo. Claro, yo estoy aquí con muchísimo gusto para todos ustedes. Gracias, doctora. Y hay mucha expectativa con usted en esta entrevista. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes de nuestros amigos televidentes que trataremos de complacer. Y vamos a comenzar por lo básico, doctora, la neumonía. ¿Qué es la neumonía? ¿Cómo se dividen las neumonías? ¿Cómo se clasifican las neumonías? Mira, las neumonías corresponden a un grupo de entidades que tiene que ver con esa infección y esa inflamación del parénquima pulmonar. Estas neumonías suelen manifestarse con un cuadro muy parecido a lo de gripe, a lo de resfriado común, porque comienzan a presentar episodios febriles acompañados de malestar general y en muchos casos pueden tener sintomatología que va un poquito más florida, con dolor muscular, con manifestaciones pulmonares. Pueden tener inclusive trastorno del sistema nervioso central y cuando son neumonías graves, pueden acompañarse con mucha deshidratación, con alteraciones desde el punto de vista constitucional. La persona puede llegar inclusive a tener una sepsis. Todo el organismo se puede ver afectado cuando un paciente tiene neumonía. Y estas, como tú preguntas, se dividen en neumonías virales y en neumonías bacterianas. También hay neumonías asociadas a trauma, a contaminación del espacio exterior. Hay neumonías que son producto de diseminación de focos infecciosos en el organismo. Por ejemplo, un paciente que tiene una endocarditis, que es una inflamación, una infección de una membrana del corazón, eso puede producir una neumonía por esta causa. O sea, el germen que ocasiona la neumonía puede también contaminar
pero el germen que contamina el pulmón, el corazón puede contaminar también al pulmón y producir neumonía. O sea que hay muchas formas de cómo se presentan las neumonías y también podemos definir que las neumonías pueden ser adquiridas de la comunidad, o sea, una persona en su ambiente, en su hábitat, puede contraer la neumonía, pero también las neumonías pueden contraerse en el ambiente hospitalario. Y esto tiene una connotación totalmente diferente desde el punto de vista de manejo, porque el paciente que adquiere la neumonía en un ambiente donde vive, un ambiente familiar, de una persona de su trabajo, puede adquirir un germen vía persona a persona, que generalmente son los gérmenes virales, o puede sencillamente una persona a través del contenido bacteriano que tiene en todo el trayecto de la orofaringe, puede desencadenar una neumonía. Y es mucho más fácil tratar esta neumonía que si el paciente adquiriese una neumonía ya en una sala hospitalaria, una sala de cuidados intensivos, donde los gérmenes tienen un comportamiento un poco más agresivo. Sí, doctora, pero ahí viene la pregunta. ¿Son comunes las neumonías hospitalarias? Decía, ¿es común que se adquiera una neumonía en un área hospitalaria? Sí, definitivamente. Mira, hay un dato importante que debo destacar. Muchos de los pacientes que fallecen en sala de cuidado intensivo son pacientes que terminaron sus días con una neumonía. El paciente puede entrar con un accidente cerebrovascular y la mayoría de ellos no muere directamente por el accidente cerebrovascular, sino más bien porque en el tiempo que tiene encamado, ese paciente desarrolla gérmenes, su inmunidad se ve afectada, los gérmenes que están en el tracto respiratorio superior, debido a que el paciente pierde la habilidad, pierde el tono muscular, se ve afectado la parte neurológica que controla esas secreciones, el paciente puede hacer una neumonía por broncoaspiración. Pero no solamente el paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, cualquier condición neurológica que te altera el sistema nervioso central y la parte que tiene que ver con la conexión con el medio externo, con la conciencia, cualquier causa de esa índole te puede producir una neumonía. Entonces, ese paciente que la adquiere en una sala hospitalaria, que la adquiere en una sala de cuidado intensivo, la va a adquirir de un germen que ya tiene por resistencia a los antimicrobianos. Igualmente pasa con los pacientes que tienen afecciones cardiovasculares. Muchos de los pacientes entran con un infarto y terminan entonces con un proceso neumónico. Así también los quemados, así también los pacientes que politraumatizados, así también los pacientes que tienen un postquirúrgico de cualquier índole y se complica, terminan también agregándose una neumonía. O sea, que las neumonías constituyen en esta población de pacientes hospitalizados un factor de mortalidad muy elevado. Alrededor de un 30% de las personas que adquieren neumonía estando en una sala de cuidado intensivo van a fallecer. Y si la persona está en una ventilación mecánica, está intubada, el riesgo de producir una neumonía mortal es de aproximadamente un 45% y más. O sea que las neumonías con mucha frecuencia producen mortalidad en esa población de personas intrahospitalarias y sobre todo en las salas de cuidados intensivos. Doctora, eso que usted dice es tan importante porque nos trae a la mente preguntas que nos han hecho amigos televidentes, en el sentido de que, por ejemplo, en el tratamiento del COVID, cuando el COVID, que su órgano predilecto para atacar y complicar, se demostró que son los pulmones, el famoso entubado. Tenemos personas, conocemos por lo menos a 2 personas que dicen que de una mejoría aparente se hizo una pequeña gravedad y hubo que intubarlo y que después del entubado jamás hubo recuperación.
son los famosos entubados, causantes en su gran mayoría de las muertes del COVID, por COVID. El hecho de la intubación per se no es una condición que lleve a que una persona desencadene un desenlace fatal. O sea, la intubación per se no. Ahora bien, ¿a quién se intuba? Se intuba no al que tiene un COVID leve, o sea, no es el que tiene un COVIDcito, un COVID leve, no. Se intuba a quien hace un COVID grave. Se intuba a quien tiene una neumonía grave. Se intuba a quien tiene una condición mórbida, una condición de gravedad en su organismo, porque la necesidad de intubación, la necesidad de una ventilación mecánica, de una ventilación asistida, es debida a una falla respiratoria. Y si hay una falla respiratoria, pues ya hay una condición importante de gravedad en el organismo, y entonces el solo hecho de estar en esa condición de gravedad hace que el individuo sea vulnerable a cualquier cosa. Ahora bien, el tubo en sí, estar intubado, es otra condición de morbilidad, otra condición de riesgo para desarrollar bacterias, otra condición de riesgo para que se dañe inclusive el tracto traqueal cuando el paciente dura mucho intubado. Por eso se habla de hacer una traqueostomía temprana. Por eso es que los médicos de intensivo, cuando tienen un paciente que tiene ya varios días de estar intubado, hablan de hacer una traqueostomía porque va a favorecer la aspiración de contenido, va a favorecer que ese paciente no haga una estrechez de tráquea. En definitiva, que hay muchos factores que están relacionados con la intubación. Un paciente intubado, un paciente manipulado, un paciente que es más propenso a que lleguen bacterias al pulmón que un paciente que no está intubado. Y ahí se hace la diferenciación de lo que es la ventilación mecánica invasiva, como es esa la que estamos planteando, donde el paciente amerita tener un tubo endotraqueal, y está también la ventilación mecánica no invasiva, donde hay otros mecanismos en los cuales se puede mejorar la ventilación del paciente, como por ejemplo los CPAP, las terapias respiratorias, en el caso del COVID, el oxígeno en alto flujo, y hay múltiples modalidades que pueden permitir que el paciente mejore su forma de ventilar el pulmón sin tener necesariamente que recurrir a una ventilación asistida, pero cuando hay que hacerlo, están los criterios muy claros y no hay vuelta atrás. O se ventila con el ventilador o sencillamente el paciente va a tener un desenlace peor. Doctora, las neumonías. ¿Cuáles son las condiciones para adquirir una neumonía? La neumonía es hereditaria, es por virus contagiosos. ¿Cuáles condiciones pueden conllevar a una persona a enfermarse gravemente del pulmón? Ok, las neumonías se adquieren de diferentes formas. La principal forma por la cual llega el germen al organismo es de los gérmenes que tenemos aquí. Usted sabe que la boca maneja gérmenes por los restos de alimentos. También tenemos los gérmenes que vienen desde la nasofaringe y todo el tracto respiratorio de las vías aéreas superiores. Todo esto está tapizado del Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano número 1. Entonces, el principal mecanismo por lo cual el agente llega al pulmón y produce neumonía es por la broncoaspiración, la microaspiración de contenido de la orofaringe. Durante las horas del sueño, una persona normalmente broncoaspira y broncoaspira contenido de la orofaringe. Eso lo hacemos todo el mundo normalmente. El 50% de la persona lo hace. ¿Por qué no hacemos neumonía habitualmente? Bueno, porque tenemos, cuando nuestro sistema inmunológico es bueno y es competente y está correcto, tenemos múltiples mecanismos para defendernos. Y uno de esos mecanismos es que cuando un germen de eso viene con la saliva, con las secreciones de aquí arriba, pues si va a pasar hacia la tráquea y hacia el pulmón, sencillamente se nos despierta el instinto de la tos. Tosemos, hacemos esto, o tosemos sencillamente
Y ese mecanismo hace que la partícula que logró caer se devuelva y entonces o lo botamos, lo expectoramos o lo tragamos y lo deglutimos. Otro mecanismo que se produce es el de un contenido de una persona que le habla a usted, que le canta, que le llora, que le tiene una voz estridente, y esas partículas, cuando esa persona tiene un virus, porque son los virus lo que producen esta contaminación persona a persona, este contenido de esta otra persona enferma llega a nuestras vías aéreas y aquí viene igual, si nuestro sistema inmunológico no está bueno, pues progresa a la enfermedad y se puede entonces producir una neumonía por virus. El otro mecanismo por el cual se puede producir una neumonía es también por contigüidad de esas personas que reciben un impacto de arma blanca, que tienen una entrada, un orificio de entrada hacia el tracto del tórax, pueden hacer una neumonía por contigüidad. Y hay factores de riesgos como la diabetes, los recién nacidos prematuros, la no lactancia materna, las personas malnutridas, las personas que tienen accidentes cerebrovasculares, como mencioné ahorita, porque son más propensos a hacer bronconeumonía de contenido de la boca y de la orofaringe, los diabéticos, las personas envejecientes y en definitiva toda persona que tiene afección pulmonar preexistente, los cáncer, cualquier condición que inmunodebilite. Doctora, las neumonías crónicas, las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio, las enfermedades respiratorias. ¿Cuál de estas enfermedades, cuando es diagnosticada, puede poner o pone al paciente a pensar de la posibilidad de la muerte? Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, le decía el asunto de las enfermedades respiratorias y de la neumonía, y que la neumonía específicamente son una de las patologías más temidas por las personas. Pero hay mucha desorientación en cuanto a la neumonía y a las enfermedades del tracto respiratorio. Cuando una persona diagnosticada con neumonía puede o comienza a pensar en posible muerte? Bueno, una persona que teniendo una neumonía y hace una sepsis, que es cuando el germen que estaba localizado en el pulmón se disemina por todo el organismo y la persona comienza a tener alteraciones neurológicas, la persona comienza a tener dificultad para respirar y esa persona pues ya amerita ser intervenida desde el punto de vista de cuidados intensivos, intubación, pues ya se compromete un poco lo que es la salud del organismo y está el riesgo de que pudiese tener un desenlace fatal. Están enfermedades crónicas que pueden llegar a alcanzar ese mismo panorama, como por ejemplo los tumores, el cáncer de pulmón, que es un paciente que puede tener, dependiendo del tipo histológico, dependiendo del tipo de cáncer, una expectativa de vida y dependiendo de la etapa en la cual se descubre el cáncer, va a tener una mejor expectativa y una mejor calidad de vida, pero también un paciente con cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón es uno de los tumores que mayor mortalidad se asocia. Un paciente con EPOC es un paciente que tiene una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica asociada al consumo de tabaco y también a la exposición a humo de leña. Ese paciente a lo largo de los años va a ir desencadenando una depresión de su funcionabilidad, de la mecánica ventilatoria, de su funcionabilidad pulmonar, y el mismo paciente va apreciando cómo va perdiendo la masa muscular, cómo va perdiendo la fuerza muscular, la capacidad de producir esa respiración, esos movimientos respiratorios que van a hacer que el paciente sienta la necesidad de oxígeno y entonces
ese paciente ya cuando necesita ese oxígeno domiciliario, que el paciente se siente cada vez más débil, cada vez con menos fuerza, pues ya sabe que es prácticamente inminente el desenlace de la muerte. Hay múltiples Doctora, enfermedades, la fibrosis quística, no sé si usted ha escuchado hablar de esta enfermedad, donde niños de apenas 12, 13 años ya han sido colonizados de múltiples bacterias, múltiples procesos neumónicos, y hay un caso que recogió la información de los medios hace unos años de una niña que solicitaba al gobierno de Chile que le permitiesen la eutanasia, una niña de apenas 11 años. Entonces, es una enfermedad terrible, una enfermedad con un desenlace fatal que deja mucha tristeza al paciente y al seno familiar. doctora, vimos un trabajo suyo que nos encantó en relación con daños periféricos del COVID a nivel cardiovascular y mayormente en jóvenes. Háblenme un poco de eso, porque realmente los daños periféricos, los daños por COVID, doctora, como que no se le presta mucha atención y se piensa que una vez superaste el COVID, estás curado y no se va a presentar. Y se ha visto y en estudios realizado por ustedes los especialistas, que sí, los daños periféricos y los daños por COVID son graves en muchas ocasiones, como ese que usted señaló en ese trabajo. Hábleme de esos daños cardiovasculares y en personas jóvenes. Sí, la gran sorpresa ahora mismo con el COVID es que esta variante, aunque se sabe ya desde que comenzamos a hablar del COVID, y de hecho está registrado en el libro que escribimos y que Pedro Ureña, nuestro querido Pedro, escribió un capítulo sobre la afección cardiovascular, y eso fue en el 2020. Comenzamos a escribir el libro apenas abril, mayo, comenzamos a recopilar toda la información, y ya desde ese tiempo se tenía el conocimiento de que debido a los receptores que tiene para captar el virus, los receptores de angiotensina, ese órgano diana, esa estructura diana, pues sabíamos ya el compromiso que tenía el COVID en cuanto al el aparato cardiovascular. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es que está afectando de manera importante personas que antes no eran enfermas, porque inicialmente sabíamos que los que eran enfermos tenían mayor riesgo de morir porque la inflamación del corazón. Luego aprendimos que las personas que tenían COVID, aún haciendo un COVID leve, podrían haber inflamado el corazón, y que esa persona había que darle un seguimiento estricto porque muchos de ellos hacían arritmias. Muchas de las muertes registradas en esos países donde hubo una gran mortalidad, luego se encontró que el corazón había tenido importante daño, inflamación del parénquima, derrame pericárdico. Se encontró también que muchas personas a lo largo de un año ya estaban presentando afección cardiovascular. Y aquí yo tengo un dato, y es que las aseguradoras han aumentado el riesgo, no sé cómo no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero aumentó la cantidad de personas que utilizan el servicio cardiovascular por la angioplastía coronaria, trabajos y todo lo pertinente a daño de las coronarias, es el año siguiente y el segundo año después de la pandemia. O sea, que ya hay datos registrados de que cualquiera de las variantes, sobre todo esas que fueron más agresivas, la Delta, la africana, cualquiera de esas variantes, tuvo un gran compromiso en el aparato cardiovascular. Y lo que estamos viendo ahora con estas variantes que aparentan ser menos agresivas, pero lo que estamos viendo es que muchos pacientes jóvenes, pacientes sanos, que nunca antes tuvo ningún tipo de afección cardiovascular, se están presentando tanto con disminución de la tensión como también aumento de manera sostenida de los niveles tensionales de forma aguda cuando padecen el virus, pero otros han quedado inclusive
con alteraciones ya del aparato cardiovascular, teniendo arritmias, teniendo aumentos sostenidos de los niveles tensionales. Y sí, definitivamente que el aparato cardiovascular hay que ponerle mucha atención. Pero no es solamente el COVID. Yo voy a aprovechar tu pregunta para destacar la importancia que tiene la influenza, el virus de la influenza, que mata alrededor de 36,000 a 900,000 personas anualmente. O sea, es mucho. Y este virus de la influenza está asociado a un aumento de la tasa de afección cardiovascular, la tasa de daño a las coronarias, infarto y cualquier tipo de afección cardiovascular, 6 veces más que una persona que no le ha dado influenza. La primera semana de que la persona tiene la infección del virus de la influenza, tiene un riesgo aumentado por encima de la población de una manera exagerada respecto a los demás para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y eso está bien desarrollado en estudios ya publicados en importantes revistas como el New England Journal. Hay varios estudios en torno a este sentido, inclusive un año después de haber padecido el virus de la influenza, la persona tiene un riesgo aumentado para desarrollar un daño en las coronarias. Entonces, hago aquí un paréntesis de tu pregunta para llamar la atención sobre esto y que las personas se vacunen, y sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, las personas envejecientes, las personas que tienen cualquier condición cardiovascular, cualquier condición respiratoria, cualquier tipo de cáncer o condición de salud preexistente, que se vacune contra el virus de la influenza. Doctora, la tensión pulmonar, hipertensión pulmonar, no tiene nada que ver con la tensión del cuerpo, con la presión arterial. La hipertensión pulmonar es sencillamente, como lo dice, es el registro de los niveles exagerados. La arteria pulmonar, que es la arteria que tiene que ver con la relación corazón-pulmón, esa arteria puede aumentar su nivel tensional debido a múltiples entidades. Una de ellas, y lo hace de manera aguda, es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo del cual se ha hablado tanto con el COVID, el tromboembolismo que puede ser secundario a un daño del endotelio vascular y donde se puede producir a nivel de las extremidades una trombosis venosa profunda. Ese trombo puede migrar hacia el pulmón y ahí desarrollar una hipertensión pulmonar. Pero hay otras múltiples causas de la hipertensión pulmonar: enfermedades del colágeno, enfermedades propias del corazón, daño cardiovascular importante, isquemia. Entonces, ese paciente amerita una atención especializada que puede ser dada por un cardiólogo o por un neumólogo, y va a ameritar entonces que se le hagan estudios, importantes estudios como ecocardiograma, ecocardiograma especializados, va a necesitar un seguimiento, unas medicaciones especializadas, y en definitiva que es un paciente que su condición es una condición de salud ya un poco importante y que debe tener muy en cuenta. Doctora, tenemos que tratar brevemente la apnea del sueño. ¿Cuánto tiene que ver la apnea del sueño, la apnea obstructiva, con la enfermedad pulmonar? Bueno, la apnea del sueño, usted sabe que hace unos 30 años prácticamente no se hablaba de esta entidad, pero conforme van pasando los años y se va conociendo más de su impacto, la gente se va relacionando más con el tema y se sabe ya que muchos de los pacientes que la padecen, solo con el hecho de que el paciente dice yo ronco mucho, que la esposa dice yo no duermo con ese hombre roncando, o que el paciente sencillamente se despierta en la mañana con sensación de que no descansó, de que no tuvo un sueño reparador, ya con ese solo hecho, ya el médico
se orienta hacia este diagnóstico. Y es un diagnóstico que se hace con un estudio sencillo donde el paciente va a una unidad de sueño, se hace un registro de las ondas cerebrales durante las fases del sueño, un registro de la oxigenación de los tejidos, un registro de los latidos cardíacos, y aquí el médico puede obtener una información que le permite establecer si el paciente tiene una apnea leve, moderada o severa. Y el paciente que tiene una apnea severa, por lo regular, es un paciente obeso, donde ha perdido la angulación del cuello, es un paciente que puede tener trastorno de los músculos del piso, de la base del cuello, puede tener trastorno en la entrada del oxígeno por una amígdala grande, una alteración ya a nivel de las vías aéreas superiores, y en definitiva que aquí entra multidisciplinariamente la acción del neumólogo, la acción del otorrinolaringólogo, y a veces hasta con un dispositivo dental, o sea que también los odontólogos tienen participación en este tema, hasta con un dispositivo dental el paciente puede mejorar su oxigenación. El tratamiento, además de perder peso y de algunas medidas de saneamiento del sueño, como por ejemplo no consumir muchas bebidas energizantes, no consumir café en horas de la tarde, no dormir Alcohol, siestas, el no alcohol, acostarse, perdón. el consumo de alcohol también, doctora. Exactamente, no acostarse con dispositivo, acostarse a una misma hora, acostarse después de haber cenado un largo rato. O sea, muchas cosas que se contemplan como medidas ya fuera de lo que es el tratamiento gold estándar, que es la máquina de CPAP, para mejorar esa condición del paciente. Y los pacientes, cuando logran ya tener esa recuperación, ya sea porque perdió peso, ya sea porque estas medidas de saneamiento del sueño y el CPAP son bien tolerados, pues el paciente va a tener ya plenitud y va a recuperar su salud. Y cabe destacar que muchos pacientes que tienen afecciones cardiovasculares, muchos pacientes que tienen infarto, muchos pacientes que tienen arritmias matutinas, muchos pacientes que han hecho muerte súbita, se asocia a esta peligrosidad de una apnea del sueño. Debo destacar también que muchos pacientes obesos, muchos pacientes que tienen alteración de los niveles de glucosa, que tienen trastornos metabólicos, el origen y causa es la apnea del sueño, porque durante las horas del sueño donde el paciente debe descansar, debe dormir, sencillamente el paciente no oxigena bien los tejidos y esto produce múltiples alteraciones. El corazón, intentando compensar esa falta de oxígeno, va a trabajar más, va a latir más, va a aumentar su consumo, va a aumentar su gasto energético, y esto lo puede llevar a una arritmia, puede llevarlo a un infarto, puede llevarlo a cualquier alteración cardiovascular de manera importante. Entonces, es importante que el paciente que tenga estos síntomas acuda de inmediato donde un especialista. Doctora, se nos acabó el tiempo, se nos fue el tiempo y nos quedan tantas preguntas y tantos temas, doctora, con el asunto pulmonar. Porque como usted le señalaba y usted bien lo explicó, hay tanta desinformación, gente tomando remedio de que maja esto, ponte una, qué sé yo, una hoja caliente y eso no cura enfermedad pulmonar, doctora. Se nos fue el tiempo, pero díganos antes de irse, doctora, ¿dónde está usted? ¿Dónde los amigos de Consulta Participativa pueden contactarla y pueden ver a la doctora? Sí, yo estoy en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, en la suite 606. Ahí estoy a sus órdenes. Sí, doctora, y un mensajito para que la gente cuide sus pulmoncitos. Bueno, alimentarse bien, siempre los vegetales, las frutas, hidratarse bien. Ahora en esta ola de calor mundial, hidratarse bien, no fumar ningún tipo de sustancia, ninguna.
y no utilizar ningún dispositivo, porque todos los que llevan nicotina producen daño. El cigarrillo convencional, el dispositivo que tiene el líquido, el dispositivo que tiene la juca, cualquier forma de humo, cualquier forma de nicotina que llegue al pulmón y al organismo es muy dañino. Así que, por favor, juventud maravillosa, para que se mantengan con su piel bonita, para que se mantengan joven, rozagante, con sus órganos sanos. No caigan en la trampa de la tabacalera, por favor, no fumen. Bien, gracias doctora, gracias Alma por esta consulta, donde ciertamente esperamos que los amigos televidentes hayan quedado debidamente edificados sobre los problemas que afectan nuestro sistema respiratorio y nuestro pulmón. Doctora, gracias Alma. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Evangelina Soler, neumóloga internista, especialista en apnea de sueño, solo nos resta dar las gracias a todos ustedes por estar ahí y a ustedes amigos que nos sintonizan allí en los mares. Y recordarles que debemos continuar protegiéndonos de las pandemias de los virus como el COVID-19 y sus variantes y la viruela símica que anda expandiéndose por varios territorios del mundo. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.